Buenos días y bienvenidos al ciclo de videoconferencias y mesas redondas que organiza la revista Spanish Journal of Psychology. En primer lugar, me gustaría agradecer la colaboración de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y del Colegio Oficial de la Psicología por auspiciar y patrocinar esta serie de conferencias y jornadas. Bueno, el objetivo fundamental de este ciclo de conferencias, tal y como lo pensamos desde la revista, fue intentar crear un lugar de debate, sobre temas de actualidad que tienen mucha vigencia actualmente en nuestra disciplina y facilitar tanto a los lectores de la revista, a los estudiantes de psicología y a los profesionales del ámbito un lugar donde poder encontrarse fundamentalmente. Puesto que menciono a los estudiantes, sí quería recordar que esta es una actividad que está encuadrada dentro del programa de doctorado y reconocido por los créditos de la facultad, y en el chat informaré al respecto. Y bueno, está pensada esta serie de videoconferencias y mesas redondas en 4 días con distintas temáticas. El tema de hoy, la temática que abre la conferencia, no puede ser de mayor actualidad, desgraciadamente, y es la salud mental de los profesionales sanitarios. Todo el mundo se pregunta actualmente si en esta segunda ola en la que ya estamos inmersos serán capaces los profesionales sanitarios de resistir psicológicamente lo que está por venir. Y si serán capaces de sobrellevar lo que ya vienen trayendo desde la primera ola con lo que tendrán que afrontar. Para ello tenemos 2 ponentes fantásticos y expertos sobre este tema, que son Macarena Gálvez Herrer y Luis Manuel Blanco. Ambos son doctores en psicología y trabajan en el ámbito específicamente de la salud mental en profesionales sanitarios. Con lo cual no voy a robarles más tiempo. La lógica de la jornada de hoy es que intervengan los ponentes y luego tengamos un debate vía chat donde podéis enviar cualquiera de las preguntas que queráis transmitir a los ponentes. Así que sin más dilación os dejo con, en primer lugar, Macarena. Buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis ahí y comenzamos a hablar de este tema. En primer lugar, dar las gracias a la revista The Spanish Journal of Psychology, al Colegio de Psicólogos de Madrid y a la Universidad Complutense por esta invitación. Una vez más, estoy en casa, así que muchas gracias. Bueno, el planteamiento es un poco que os propongo es reflexionar sobre cómo se relaciona la salud mental en general con la salud laboral. Cómo esa salud mental afecta específicamente a este grupo profesional, que son los profesionales sanitarios. ¿Qué es lo que ha sumado el COVID-19 a toda esta situación ya previa, como muy bien decía Alfredo? Y un poquito una pincelada de estrategias globales de actuación, porque después mi compañero de mesa profundizará en esto y solo pretendo ser complementaria y no pisarnos temas. Me gusta mucho esta definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El trabajo como parte de la salud mental. Cuando evaluamos una persona que está en unas condiciones de salud mental alteradas y pensamos que es algo en relación a su trabajo, desde nuestro punto de vista puede haber 3 situaciones clave que conviene plantear a la hora de hacer un diagnóstico diferencial para poder ayudar bien. Por un lado, es verdad que hay condiciones de trabajo, ya sean crónicas o agudas, que generan directamente un malestar o un trastorno psíquico, pero directamente un malestar en el individuo. Estamos viendo ahora mismo situaciones de estrés agudo, estamos viendo incluso crisis de ansiedad en los profesionales sanitarios porque hay muchos momentos en los que el trabajo desborda a los recursos que la persona tiene para afrontarlos. En otras ocasiones puede ocurrir que determinado malestar previo en el individuo o trastorno psíquico o rasgos de personalidad de corte psicopatológico se reflejen en el lugar de trabajo, sea la diana.
Y finalmente, en muchas ocasiones nos podemos encontrar con personas que están en un momento de vulnerabilidad personal por la situación que sea. Podemos estar hablando, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quizás de trabajadores especialmente sensibles o no. En cualquier caso, esa situación hace que determinadas condiciones de trabajo generen el malestar psíquico, y aquí el trabajo es un mediador. Pensemos, por ejemplo, en aquel personal sanitario que está pasando una situación personal de duelo propio, de situación complicada en este sentido, y que se está enfrentando un día a día donde el trabajo diario con la muerte ha rebasado cualquier expectativa y cualquier experiencia previa por muchos años de profesión que tenga. Es más fácil que haya una identificación y que haya una situación personal difícil. Estas tres condiciones nos invitan a analizar al individuo, a tener en el foco a la persona. La salud mental está en un momento de transición en este sentido, va un poquito por detrás de la salud laboral. La salud laboral hace ya mucho tiempo que dejó de ser reactiva, de fijarse en el accidente de trabajo y focalizarse en aspectos de prevención y de promoción de la salud, además, por supuesto, de seguir atendiendo al daño. En el caso de la salud mental está ocurriendo este proceso, aunque digo que va bastante más lento, quizás por el modelo biomédico que la dirige principalmente y que está detrás de ello, pero sí que es verdad que está cambiando, y yo creo que podemos decir con orgullo que esto es así. Y estamos pasando de poner el centro exclusivamente en la enfermedad, en la psicopatología, en la disfunción, a poner en el centro a la persona, y eso implica incorporar, además de la atención al daño, una perspectiva salutogénica. Algunos modelos de salud mental ocupacional hablan de esto y plantean que es necesario, por tanto, un abordaje positivo que se sume al abordaje de la atención a la enfermedad. Esto incluirá tener en cuenta que esos procesos positivos, esos procesos de salud, no son lo contrario a que no exista una enfermedad. Es decir, que un trabajador se encuentre bien en su lugar de trabajo no significa que no tenga depresión o ansiedad. Si queremos trabajar en la salud emocional de nuestros profesionales sanitarios, tendremos que atender a la psicopatología, a la depresión, a la ansiedad, al trastorno de estrés postraumático, al estrés, pero tendremos que trabajar en la promoción de la salud, en la prevención primaria, en la prevención secundaria y detección temprana, porque la salud tiene características propias, no solo es la ausencia de otra condición, y necesitaremos, por lo tanto, medir con indicadores positivos esas circunstancias, hacer una intervención que signifique promoción de la salud, que sea proactiva, que no espere que el profesional sanitario acuda a pedir ayuda, y que implique unas características del trabajo compatibles con estos momentos de salud. Así el trabajo podrá ser una oportunidad de crear, de trascender y de crecer también como personas. ¿Y qué ocurre en el personal sanitario? Les hemos puesto la capa en esta primera ola de pandemia, ¿no? Capa que ellos han rechazado, y muy bien rechazada, porque si uno no acepta su propia vulnerabilidad, difícilmente va a poder hacer frente a los problemas emocionales que tenga, y va a poder regular esos estados emocionales y va a poder abordarlos, ¿no? No son superhéroes, por suerte no lo son, y les afectan las mismas cosas que al resto de la población. Sabemos que un 25% de nosotros experimentaremos algún problema de salud emocional en nuestra vida, que 1 de cada 10 trabajadores pasarán por algún momento de depresión, ansiedad o estrés, que el 70% de las incapacidades temporales están relacionados con estos motivos, y que cuando hay una baja por salud mental superan los 90 días de tiempo de ausencia en el lugar de trabajo, con lo que eso supone para el contexto laboral y para la sociedad en general. A ellos les afecta esto igual que a nosotros, pero además sabemos que el riesgo de suicidio en población médica es superior a la de la población general, entre otras cosas por el acceso y el consumo más fácil de psicofármacos, que hay estudios que nos muestran sintomatología depresiva desde primeros años de la profesión, porque es una profesión con unas exigencias emocionales y cognitivas muy altas, que hay aspectos culturales del contexto sanitario que no favorecen, como
a veces un falso corporativismo, un malentendido, como el estigma que puede haber entre la profesión a señalarse como un problema emocional, y a esas consultas de pasillo que al compañero psiquiatra se le pide una ayuda momentánea y que no ayudan a profundizar en el tema y a solucionarlo. Y hay un aspecto claro, que es el nexo absoluto que tienen los problemas de salud mental en este grupo poblacional con riesgos psicosociales del trabajo. Y en el contexto asistencial hay muchos factores que pueden ser factores de riesgo. La presión temporal, la sobrecarga de trabajo, los recursos, los ratios con los que trabajan, por ejemplo, las enfermeras, las dificultades de comunicación con pacientes, las dificultades entre los equipos. Y esto da lugar a todos esos riesgos psicosociales que conocemos. El desgaste profesional o burnout, la fatiga por compasión, tan mal llamada por compasión, el distrés moral. En esta pandemia ha habido un grupo de médicos que se han visto muy sometidos a tomas de decisiones que en ocasiones no cuadraban con las decisiones que ellos creían que se debían tomar, y enfermeras y muchos profesionales que están llevando a cabo su trabajo en condiciones que ellos creen que no son las que tienen que llevar a cabo, y eso ocasiona un problema importante de distrés moral. En ocasiones son víctimas de eventos secundarios, víctimas secundarias, y se ven sometidos a numerosos estresores agudos. Si hacemos una pequeñita revisión en la propia revista que nos ha invitado hoy, Spanish Journal of Psychology, podemos ver que además estas circunstancias se ven agravadas por algunas circunstancias, por algunos factores concretos. Por ejemplo, el no completo conocimiento por parte de la población de los riesgos a los que están sometidos, incluidos los organizacionales. Creen que saben más de lo que realmente deberían saber, según algunos estudios. El desequilibrio entre la formación científico-técnica que tiene nuestra población sanitaria, que es magnífica. Tenemos una población con un nivel académico en este sentido fantástico, con lo que son las variables psicosociales, las competencias emocionales que hay que aplicar diariamente en el trabajo, no está equilibrado. Y esto genera, por ejemplo, que sepamos que determinadas demandas emocionales del rol profesional interfieren directamente en variables como el engagement, o, por el contrario, en variables como el desgaste profesional. Estamos hablando de una población con exigencias muy altas emocionales de la tarea, que necesitan controlar y regular esas emociones para así manejar los factores tanto propios como de los pacientes y los familiares. Y aquí, en este sentido, hay dificultades importantes. Una de ellas es la concepción errónea que tenemos del concepto de empatía, ¿no? Hay muchos errores alrededor del concepto de empatía. Nadie andaría bien en zapatos ajenos, no es eso de ponerse en los zapatos de otro. Tenemos que aprender a ver el lugar en el que está el otro, a comprenderlo, a no juzgarlo, a verlo desde su perspectiva, a que nos resuene, por supuesto, dentro de nosotros, y a que nos invite de manera compasiva a ejercer una acción de ayuda, de soporte o de atención. No tenemos que quedarnos dentro de nosotros empapados con esa circunstancia y llevárnosla a casa, ni tenemos que protegernos de forma con el distanciamiento, con la despersonalización, que por ejemplo ocurre en algunos casos de desgaste profesional, porque eso además le está informando a nuestro organismo de que algo malo pasa y finalmente pasa factura incluso al propio individuo, ¿no? Las consecuencias son enormes para la sociedad, para el propio profesional y para el servicio sanitario, porque los deseos de abandono de la profesión en los grupos profesionales son alarmantes. En este estudio nos hablan de enfermeras. Sabemos, por ejemplo, que en médicos intensivistas, algunos estudios nos hablan del 40-50% de la población médica que querría abandonar su profesión. Esto es preocupante, sobre todo cuando son los que en este momento están sacando las castañas del fuego. ¿Qué nos suma el COVID? Aquí yo quiero hacer incidencia en que las demandas que está generando esta situación son especiales. Implican un cuidado de un paciente en estado muy grave, pero con un enorme desconocimiento clínico. Todavía esta enfermedad no tiene cura. En un primer momento han tenido que trabajar desde la incertidumbre absoluta en este sentido, tomando decisiones clínicas sin tener conocimientos suficientes porque era algo nuevo.
con las situaciones de triaje que hemos comentado, con riesgo personal para sí mismos y para su propia familia, es decir, trabajando con miedo, con una sobrecarga laboral impresionante y emocional, y con una interacción con la muerte, como decía al principio, que ni siquiera los profesionales con más años de ejercicio de la profesión habían afrontado nunca. Si pensamos en el modelo de demandas recursos de estrés, lo que nos hemos encontrado es que para afrontar esta situación los profesionales se han encontrado sin equipos de protección adecuados, con ratios de personal especializado por debajo de lo necesario, y ojo que esto sigue igual, porque aunque se dupliquen las camas de UCI o se quintupliquen como en algunos hospitales, el personal sigue siendo el mismo. Y aunque se lleve personal de otros servicios, no consiste solo en incrementar el número de respiradores. Los respiradores hay que saber manejarlos, y los médicos, las enfermeras de UCI, los médicos anestesistas pueden manejarlos, pero el resto de personal sanitario que va allí a ayudar hace lo que puede. Y eso no significa que haya muchos respiradores, que haya suficiente personal para llevarlos y trabajar con ellos y que las personas estén bien atendidas. Ha habido cambios continuos en los protocolos de actuación según han estado trabajando. Hay una ausencia total de descansos. En un principio hablábamos de un estrés agudo, pero este personal se ha ido de vacaciones en stand-by, como la tele cuando la dejamos con la lucecita roja. No han desconectado, porque todo el mundo sabía, otra cosa es que se haya dicho a la población, todo el mundo sabía que había segunda ola. Los hospitales en los primeros meses, algunos de ellos, se prepararon, por ejemplo, con el asesoramiento de Médicos del Mundo, que sabe mucho de pandemia, por ejemplo, para organizar sus hospitales de forma que en la segunda ola estuvieran preparados, zonas COVID, zonas no COVID. Todos sabían que venía la segunda ola y no han tenido un tiempo de descanso y de desconexión. Es decir, que en esa fase final del estrés agudo no ha habido el momento de descanso, se continúa en él, y ahora estamos hablando ya de un estrés crónico. Luego, el soporte emocional en esas primeras fases y en este momento es clave, y no todos lo tienen. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando empecemos a ver indicadores, porque desde luego los resultados asustan, como este estudio nos da una pista de por dónde van los tiros, este estudio estupendo que ha hecho la Universidad Complutense, y a la hora de analizar los datos tenemos que tener en cuenta que el COVID ha sumado a ratios de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático en muchos casos, que ya estaba de forma previa, y que eso complica la situación. Los datos que estamos viendo de desgaste profesional nos dan indicadores, por ejemplo, de agotamiento emocional, la dimensión del síndrome que más se relaciona con problemas de salud mental. Pero ojo, el COVID no genera burnout, porque el burnout es una consecuencia de un estrés crónico, no de un estrés agudo. Pero el COVID lo que ha hecho ha sido incrementar niveles que ya eran muy altos en la población sanitaria, y que además es así desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. Los estudios nos dicen que además los profesionales que se han visto expuestos al virus incrementan 1,7 veces más esa sintomatología de trastorno de estrés postraumático y de estrés agudo, especialmente en profesionales más jóvenes, especialmente si hay ausencia de apoyo logístico, y un poquito están más protegidos si tienen adecuados descansos, adecuados recursos y soporte psicológico. A nivel de estrategias de actuación, yo creo que lo primero es recordar que si hablamos de salud, no solo tenemos que evitar el trastorno mental. No me cansaré de repetir esto cuando hablamos del contexto laboral, en la vida en general, pero especialmente en el contexto laboral. Tenemos que hablar, por tanto, de una prevención en sus 3 niveles de actuación, con promoción de la salud mental, con prevención de estos riesgos psicosociales, dando competencias y habilidades, una detección temprana y un soporte emocional desde la prevención secundaria, y facilitando el tratamiento especializado y cuidando mucho la reincorporación al trabajo después de una baja laboral por salud mental en aquellos profesionales en los que ya requieran intervención. Simplemente decir que todavía estamos esperando que la salud mental forme parte de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y no algo adyacente, que tiene que seguir esa doble dinámica de antecedentes del estrés y de los factores
de enfermedad y de los factores de bienestar, la doble dinámica, no solo la reactiva, y que tenemos que asumir la correlación con los riesgos psicosociales, especialmente en el contexto sanitario. Solo así podremos hablar de una clínica de excelencia, de un trato óptimo a los pacientes, porque está estrechamente relacionado con el cuidado a los profesionales. Concretamente, en esta situación de COVID, los estudios nos hablan del reconocimiento y el agradecimiento que estos profesionales requieren de sus propias organizaciones, no vale con los aplausos. Con un cuidado extremo en el regreso al trabajo, y el papel de los supervisores es clave cuando haya habido bajas por problemas de salud mental, con una detección temprana de los problemas y con un soporte emocional continuado en esta situación donde los recursos que tienen no son los suficientes. Apoyar a la salud mental de los trabajadores no solo es algo moralmente justificado, debería reducir el riesgo de enfermedades mentales, maximizar las oportunidades para que el personal experimente un crecimiento psicológico tras la superación de estos desafíos. Al final, cada uno de nosotros, desde nuestro punto de actuación, tenemos un trabajo que hacer y cada uno debe aportar su granito de arena. Si no, esto no funcionará. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por tu intervención. Mientras se prepara la presentación de Luis Manuel, pues introduciré brevemente su perfil. Luis Manuel es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en cuestiones relacionadas con salud mental y riesgos psicosociales también en el ámbito sanitario. Y la idea de su intervención hoy es que nos hable brevemente, obviamente por el tiempo que él tiene para hacerlo, sobre pautas de autocuidado y de protección de la salud en profesionales de este ámbito. Así que os dejo con Luis Manuel. Muchas gracias. Que agradecía al Consejo, al equipo editorial de la revista y también a las entidades que han auspiciado pues, estas jornadas tan interesantes, ¿verdad?, en un momento tan relevante como el que vivimos, al Colegio de Psicólogos de la Psicología de Madrid y a la Universidad Autónoma. Quería felicitar también a mi compañera por la excelente exposición que ha hecho y las pinceladas que ha dado sobre la salud mental y el bienestar de los profesionales sanitarios, que me vienen fenomenal, ¿no?, para encuadrar mi exposición. Yo voy a hablar sobre estrategias de autocuidado y de protección. Un autocuidado que es fundamental en este momento para promocionar esa salud y bienestar laboral y personal que nos estaba comentando Macarena. Es fundamental no solo para garantizar el bienestar y la salud del profesional, sino también para que estos profesionales que se cuidan y están cuidados puedan cuidar también y ofrecer una buena calidad asistencial. Pero también cuidarse como profesional es fundamental para hacer frente a todos esos factores y riesgos psicosociales que están presentes ya desde hace tiempo en las organizaciones sanitarias y que ahora, como nos contaba Macarena, pues se han incrementado debido al COVID. No obstante, como se puede apreciar en la presentación, las relaciones son bidireccionales, ¿verdad? Si no tenemos una buena salud mental, es difícil comprometernos con estrategias de autocuidado, y si están muy presentes esos factores y esos riesgos psicosociales, también va a ser difícil cuidarse y poner en práctica actividades de este tipo. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo en el que vivimos? Pues que precisamente las organizaciones sanitarias, al haberse incrementado todos estos factores, lo que hace es que el profesional se cuide poco y tenga poco tiempo para promocionar su propia salud. Algún estudio ya apunta, ¿no?, a la importancia que tiene el autocuidado para prevenir algunos de los riesgos psicosociales que se mencionaban en la anterior presentación, como el desgaste profesional, la fatiga por compasión, ¿no?, o el desgaste por empatía, también se le conoce, y también para promocionar esa satisfacción por compasión, por estar satisfecho por ofrecer ayuda y aliento
acompañamiento a las personas que están en una situación de sufrimiento. Y, por ejemplo, el estudio que podéis observar lo que muestra es que aquellos profesionales que practican el autocuidado se enfrentan mejor a las tareas laborales relacionadas con cuestiones, con aspectos como el afrontamiento de la muerte y del sufrimiento de sus pacientes, y eso estaría asociado con una disminución en los niveles de desgaste y de los otros riesgos que he comentado. Bien, cuando hablamos de autocuidado podemos referirnos a un concepto del autocuidado muy amplio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud en este sentido entiende el autocuidado como aquella capacidad que tienen los individuos, las familias, las comunidades para prevenir las enfermedades y para mantener sus niveles de salud. O podemos hablar también de acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, según Sherman, comportamientos que son iniciados por la persona, que son incorporados en la rutina, en las rutinas de la misma y con el objetivo de promocionar su salud. Y también se puede estudiar el autocuidado en contextos específicos, en contextos especialmente demandantes como el que estamos abordando hoy, y en este sentido nos podemos referir también a acciones que llevan a cabo los profesionales para intentar mitigar en alguna medida todos esos estresores, esa respuesta emocional, ese estrés, esa ansiedad que se experimenta en estos contextos. También cuidarse, en palabras del médico experto en cuidados paliativos, Henry Benito, cuidarse implica también que en mitad del caos, en mitad de todo el sufrimiento que estamos experimentando como sociedad y los profesionales, seamos capaces de mantenernos despiertos, íntegros y emocionalmente equilibrados. Y para eso uno tiene que tomar el control también y cuidarse para intentar alcanzar ese equilibrio. Fijaros, cuando cuando nos aproximamos a lo que es el autocuidado, también pensamos en acciones específicas, ¿no? Y en este sentido, pues hablamos de 3 dimensiones principales en las que se podrían organizar todas las conductas relacionadas con el autocuidado. Hablamos de un autocuidado físico. Es muy importante que en este momento los profesionales garanticen su descanso, que garanticen una buena calidad de sueño, que garanticen la actividad física, una buena alimentación, una buena hidratación. Es importante también atender a los aspectos de autocuidado interno, todo lo que tiene que ver con nuestro interior, ser compasivos, por ejemplo, con nosotros mismos, e intentar reducir la sobreactivación fisiológica la que muchas veces se experimenta en estos contextos tan demandantes. O, por ejemplo, controlar la aparición y manejar adecuadamente la aparición de pensamientos disfuncionales. Y por último también el autocuidado social. Qué importante es en este momento que todos los profesionales no se desconecten de sus redes sociales, que estén conectados, que hagan un esfuerzo por conectarse con las familias, con los compañeros de trabajo y con los amigos. Bien, estas 3 dimensiones son 3 que aparecen en el cuestionario que veis ahí, publicado en la revista que organiza estas jornadas. Y son 3 dimensiones que aparecen sistemáticamente en la mayoría de cuestionarios de autocuidado. Por cierto, hay pocos instrumentos que evalúan este constructo, y en España, incluso hasta donde yo conozco, este sería el único que evalúa autocuidado en profesionales sanitarios. Además, va en la línea de todas las propuestas que establece la Organización Mundial de Salud en cuanto a las estrategias de autocuidado, ¿no? Proteger esa parte física, mental y social de los individuos, en línea con la definición de salud que nos ha proporcionado Macarena. Bien, según Françoise Mathieu, una experta en fatiga por compasión, habla de la necesidad de establecer un plan de autocuidado. Ahí tenéis un manual, por si quisierais consultarlo. Es también de los pocos manuales que he encontrado que proponen ejercicios específicos y además en abundancia para trabajar estas cuestiones.
Y propone 4 targets, 4 objetivos importantes que tiene que tener ese plan de autocuidado. En primer lugar, tenemos que conocer bien qué es lo que nos estresa y cómo estamos de estresados, es decir, hacer un screening de estresores, ver cómo nos relacionamos con esas fuentes, cuál es nuestro estado actual, establecer un buen balance y segmentar bien el ámbito personal y el ámbito profesional, implicarme en acciones, en eventos, en programas, etcétera, que me ayuden a desarrollar o a descubrir todas las fortalezas que tenemos, en definitiva, desarrollar esa resiliencia y también, cómo no, comprometernos con la acción y comprometernos con el plan que establezcamos. No obstante, cuidarse no es fácil, ¿verdad? Y todos lo sabemos, todos hemos intentado alguna vez poner en práctica este autocuidado y hemos encontrado dificultades para hacerlo. Las dificultades que aparecen, ¿no?, que nos cuentan los profesionales y en los encuentros que tenemos, en los talleres y también que aparecen en la literatura, pues tienen que ver sobre todo con la falta de oportunidades que a veces nos pone la organización, ¿verdad? Tiene que ver con los factores que mencionaba también Macarena, con esa sobrecarga, con esas altas exigencias en el trabajo y también con la falta de recursos laborales. También a veces no hay una cultura organizacional ni un liderazgo de autocuidado, ¿verdad?, que no promociona, por ejemplo, los descansos o que ve mal que estos se produzcan dentro de la organización. Y también las demandas, ¿no?, y los recursos familiares, en la medida en la que tenemos también muchas tareas que atender al salir del trabajo, sumado a esas altas exigencias que hemos estado viendo que se están produciendo en este momento, pues impiden que nos cuidemos, produciéndose lo que una investigadora alemana, Sabine Sonnenthal, denomina la paradoja de la recuperación, ¿no? En la medida en la que nosotros estamos muy estresados porque tenemos que atender muchas demandas, uno tiene más necesidad de recuperarse. Sin embargo, precisamente son estos profesionales los que menos oportunidades tienen para hacerlo, incrementando así sus niveles de estrés. Pero también a veces una barrera es la pasión obsesiva, ¿verdad?, por el trabajo, el dedicarle tanta energía y tanta dedicación que descuido otras áreas importantes de mi vida. A veces tiene que ver con la falta de hábito, con la falta de motivación. Inicio la conducta de autocuidado, pero después me cuesta mantenerla. Bueno, todo lo que tiene que ver con la instauración de hábitos, ¿no? Con la baja autoeficacia, ¿no?, no saber hacer algunas actividades y eso hace que abandonemos. Con el estigma y el autoestigma, hay veces que se señala, ¿no?, a compañeros, a personas dentro de la organización por cuidarse demasiado, ¿no?, y se las señala, se las tacha, mira este, no, mira esta, lo que hace en sus ratos libres o parece que no le preocupa la situación, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que muchas personas le dé vergüenza reconocer que se cuidan también, ¿no? A veces es por un tema de negación, ¿no?, y también de defensa, pues esto no es tan importante como dicen, esto yo no lo necesito, yo soy muy fuerte, ¿verdad? También como apuntaba Macarena. Por lo tanto, es fundamental que gestionemos estas barreras y que las incorporemos en lo que es ese plan de autocuidado. Es necesario que cuando hagamos un plan tengamos en cuenta que estas barreras pueden aparecer y tenemos que prever cómo las vamos a gestionar. Bien, volviendo un poco a ese plan que nos proponía Matthew, voy a ir comentando una serie también de acciones, de estrategias organizadas en ese esquema que ya os he mostrado. Entonces, fijaros, en la literatura aparece que una de las capacidades fundamentales que necesitan los profesionales, especialmente sanitarios, en su trabajo diario es el desarrollo de la autoconciencia. La autoconciencia implica conocerse a sí mismo y también estar conectado con el presente. Implica una conciencia dual que nos va a permitir estar pendientes y atentos de cuáles son nuestras necesidades, pero también de las necesidades de la persona que tengo enfrente y del entorno que me rodea. Ser capaz de estar observando cómo ese entorno, cómo lo que me está pidiendo la persona que tengo enfrente me puede afectar
en ese sentido, ¿no? Y este desarrollo de la autoconciencia va a permitir en muchas ocasiones atender y entender mejor nuestras emociones y las emociones de las personas que tenemos enfrente, identificar mejor los estresores y los apoyos que tenemos a nuestro alrededor y aumentar también el repertorio de respuestas en estrés. Esta capacidad se ha visto que estaría asociada con un menor desgaste profesional y con una mayor satisfacción por compasión. En definitiva, lo que importa es hacer ese screening, como decía Matthew, ¿no? De cómo estamos y qué cosas nos afectan en cada momento y no perder, como digo, esa conexión con el presente. También es importante trabajar en ese balance, ¿verdad?, de la vida personal y la vida profesional, balance que podemos trabajar tanto dentro de la organización cuando estamos trabajando, así como fuera, ¿no?, cuando termina la jornada laboral. Qué importante es descansar bien, buscar espacios en el hospital o en las instituciones, ¿no?, donde se pueda tomar esos descansos, hacer descansos con compañeros, tomar un café, tener una conversación ¿verdad?, agradable con los mismos, fomentar ese apoyo, ese clima laboral positivo o llevar a cabo actividades o inscribirnos en programas que promocionen ese autocuidado. Pero también qué importante es seguir practicando nuestros hobbies, ¿verdad?, y implicarnos en actividades que nos hagan descargar energía, como la actividad física, el deporte o actividades placenteras que nos generen emociones positivas. Sea la actividad que sea, también en línea con lo que os comentaba de Sabine Sonnentan, lo importante es experimentar recuperación. Lo importante es que haciendo estas actividades uno sienta que está desconectando psicológicamente, al menos por un rato, del trabajo, que logra relajarse, que logra bajar la activación psicofisiológica y que logra experimentar emociones positivas por un momento. Es muy importante también que las actividades que realizamos fuera del trabajo promocionen también nuestra autoestima y nuestra autoeficacia, es decir, que no todas nuestras habilidades tengan que ver con el trabajo. ¿Vale? Porque cuando las cosas van mal en el trabajo, pues se pierde una parte bastante importante, ¿verdad?, de nuestra identidad y de nuestra autoestima. Entonces, qué importante es involucrarse y poner nuestra inteligencia, ¿verdad?, en otro tipo de actividades, nuestra inteligencia y nuestro tiempo. Y qué importante también es tener la experiencia de que nosotros somos el dueño de nuestro tiempo libre. No es la organización, no es la tarea, ¿no?, ni las exigencias en el trabajo. Esto en los tiempos que corren, ¿verdad?, es muy difícil. Los trabajadores tienen la percepción de que han perdido este control. El virus es el que parece el que está controlando nuestra vida, ¿verdad?, y el comportamiento de la crisis, también su evolución, pues parece que es la que está gobernando en este momento el tiempo de los profesionales, y qué importante es que este tiempo se recupere. Al final el objetivo es disminuir esa activación psicofisiológica y construir recursos personales. Como decía, importante la autoestima y la autoeficacia. Para Rothschild, también otro experto en fatiga por compasión, es importante seguir trabajando en esta línea que ya he comentado, regular los niveles de activación y mantener el pensamiento lo más nítido posible en esta crisis. Todos entenderíamos que en mitad de una tormenta, ¿verdad?, como veis ahí, donde vamos conduciendo, seguro que todos hemos pasado por una experiencia similar, todos aquellos que conducís, por supuesto, y pues que estáis conduciendo y veis que la cosa se está poniendo peor, ¿verdad? Pues llega un momento en el que la decisión más inteligente es parar, ¿no? Antes hemos intentado pues encender los limpiaparabrisas, etcétera, hasta que llega un momento en el que lo mejor es, ¿verdad?, hacer una parada. Bien, en este sentido esto es lo que nos propone Rothschild, ¿no?, darnos cuenta cuando es el momento de parar, mirar cómo estamos y mirar cómo podemos reducir esa activación y balancear nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y también un tercer componente que nos propone este autor es regular la empatía. Es decir, regular el compromiso empático en línea con lo que comentaba mi compañera Macarena,
anteriormente de trabajar con la empatía, ¿no? Ser empáticos, pero cuidado, no estar todo el rato en la piel del otro, ¿no? Y cuando termine nuestro trabajo también saber desconectar y comprometernos con nuestra vida personal. Bien, para esto, para reducir la activación, para tener un pensamiento nítido, etcétera, es fundamental la regulación emocional. Aquí os presento también un trabajo de Simon Ristabach, recientemente publicado, donde nos hablan de la importancia que tiene en este momento sacar a la luz, ¿verdad?, nuestras estrategias de regulación emocional. Es fundamental tomar el control emocional de la situación e implicarse activamente en el manejo de las emociones que podemos estar experimentando en este momento, ¿no? Y alejarnos un poco de estrategias emocionales de evitación o de ocultación de esas emociones o de restarle importancia. Para este autor, esa regulación emocional es lo que se considera cuidarse en esta crisis. Bien, una estrategia también importante que nos puede ayudar a regular todo lo que estamos viviendo es las estrategias que favorecen la creación de significado y de sentido de todo lo que está ocurriendo, las conocidas como estrategias meaning making. Es importante ver también la importancia que tiene nuestro trabajo como sanitarios a la hora de ayudar en contextos de sufrimiento. Es importante centrarse en lo satisfactorio a veces que es también tener la oportunidad de ofrecer ayuda y compasión a personas que están en situaciones de dolor, conectar con la espiritualidad. También personas que se están dando cuenta de que ante situaciones adversas son más fuertes de lo que pensaban, o ante situaciones adversas han aparecido habilidades que no pensaban que tenían. Entonces, qué importante es en este sentido centrarse en eso, ¿no? Y también en el valor del trabajo que tienen lo que es la profesión sanitaria, ¿no? En el valor que tiene de impactar en la sociedad y de alcanzar el objetivo común que tenemos ahora todos como sociedad, que es terminar con este virus. En este sentido, los valores, por ejemplo, se trabajan mucho desde la terapia de aceptación y compromiso. Se incorporan como un elemento fundamental, y en este sentido son intervenciones que se pueden llevar a cabo también para promocionar el autocuidado del profesional. Clarificar sus valores, recordar al profesional cuál era su valor antes de que todo esto ocurriera, y también recordar que el autocuidado puede estar ahí, ¿no? Y intentar que se comprometa con esos valores, sobre todo con el valor del autocuidado. También desde este tipo de intervenciones se va a trabajar esa autoconciencia que hablaba anteriormente, esa capacidad de contactar con el momento presente, y también estrategias de gestión emocional, ¿no? Es fundamental desde estos enfoques normalizar esas emociones, aceptar todas las emociones y experiencias que se están viviendo. Y en ese sentido, es una de las intervenciones, por ejemplo, que se están proponiendo en la actualidad para prevenir el posible daño moral que pueden experimentar estos profesionales a consecuencia de las decisiones tan difíciles y complejas que se están teniendo que tomar en este momento. Al final, este tipo de intervenciones lo que van es a desarrollar una fortaleza de resiliencia, que es la flexibilidad psicológica. Pero el autocuidado no hay que entenderlo solo como algo individual. Es fundamental hacer piña en este momento. Es fundamental hacer un afrontamiento colectivo del estrés que nos proteja frente a un estresor que es común. Además, este afrontamiento colectivo ayuda a prevenir el estigma, ¿verdad? Ya no soy yo solo el que puede experimentar este estrés moral, por ejemplo, sino que es todo el grupo el que está experimentándolo, ¿no? No es un problema individual. Aumenta también el afrontamiento colectivo la autoeficacia grupal, el sentimiento de pertenencia, da lugar a experiencias de sentido del humor, ¿verdad?, de esperanza, de compasión, de altruismo, de gratitud hacia los otros por ayudarnos.
Y es fundamental, además, en la prevención de este riesgo del estrés moral y de su posible consecuencia, ¿no? Que uno quede afectado profundamente por llevar a cabo acciones que en otro contexto no hubiera llevado a cabo. Además, muchos profesionales, ¿verdad?, no quieren ir en algunas ocasiones a expertos ¿no?, en salud mental, y en muchas ocasiones este tipo de afrontamiento y la generación de espacios grupales de trabajo pues puede ser también una posible solución para ellos, al menos inicial. Lo que es importante, como decía, es que se promueva esa conectividad y ese apoyo social en el grupo a través de la generación de espacios grupales de cuidado, donde se pueda ventilar las emociones, donde se pueda hablar, donde se pueda normalizar todo lo que estamos viviendo, se genere un sentimiento de grupo, de pertenencia, es fundamental. Además, así lo que vamos a hacer es generar más resiliencia en el grupo y, como decía, autoeficacia, en el sentido de que estamos siendo capaces de enfrentar un estresor que está siendo común y que está presente en este momento y nos está afectando a todos. No obstante, estos espacios grupales pues tienen que ser obviamente de carácter voluntario, tiene que acudir solo quien le apetezca compartir su historia y, por supuesto, obligatorio el compromiso de confidencialidad. Y la organización también puede cuidarnos, ¿vale? ¿Cómo? Pues priorizando la seguridad y la salud de los trabajadores, y haciéndolo explícito, ¿vale? Es importante, con medidas concretas. Importante escuchar las necesidades personales de los trabajadores. Es una forma de darles control también ante este descontrol que están experimentando y que ya he comentado. Por supuesto, va a ser, cuidar a los profesionales es reducir su sobrecarga, aumentando las plantillas, ¿verdad?, intentando que roten de tareas, ¿no?, y intentar reducir esa sobrecarga. Importante también establecer protocolos claros ante la toma de decisiones difíciles, ¿no? Esto es fundamental para prevenir ese estrés moral y ese daño moral, y también apoyar a la gente a tomar esas decisiones, que sean decisiones que se tomen en grupo y a veces llevadas a cabo por expertos. Lo que no sería lógico es que decisiones que afectan a la vida de la gente, ¿verdad?, fueran tomadas por gente más inexperta o gente novel que está en el campo, que acaba de llegar, porque esas personas son las que más afectadas se van a ver por este estrés moral y van a experimentar ese daño. Bueno, en este sentido es fundamental el rol de los líderes, ¿vale? Necesitamos en este momento líderes compasivos que sepan escuchar a sus trabajadores y que sepan ofrecer ese apoyo, y supervisores también entrenados en detectar cuando tienen delante un profesional que está experimentando señales de estrés, cuando es importante ofrecerle apoyo, incluso recomendarle pues la asistencia a algún grupo específico o a los espacios estos grupales que acabo de mencionar. Y también incorporando, ¿no?, las organizaciones pueden también hacer el esfuerzo de incorporar a psicólogos sanitarios y expertos en crisis y emergencias que puedan acompañar en este proceso. Bueno, aquí vemos una serie de programas, de grupos que puede apoyar también la organización para que se lleven a cabo dentro de la misma, ¿no? Pues ya conocéis, no me voy a ir parando en ellos, simplemente pues se pueden llevar a cabo programas de meditación, de mindfulness, grupos de apoyo, ¿verdad? Talleres para aprender a afrontar el estrés, habilidades de comunicación de malas noticias. En definitiva, es darle herramientas a los profesionales para que gestionen las situaciones difíciles que tienen que enfrentar y así prevenir la aparición de estrés o las consecuencias de ese estrés sobre la salud de los mismos. No obstante, es importante señalar que llevar a cabo solo acciones dirigidas al trabajador va a tener un impacto muy limitado en la salud mental del mismo. Es decir, sirven a corto plazo. No obstante, si no se modifican las condiciones organizacionales a las que están expuestos los trabajadores, pues probablemente ese estrés vuelva a aparecer.
Y la labor del psicólogo en este sentido es fundamental, ¿no? En este momento la presencia del psicólogo sanitario experto en crisis y emergencias dentro del hospital puede ayudar muchísimo, no solo en el hospital, también en centros de salud, ¿verdad? Pueden ayudar descongestionando las demandas emocionales de los pacientes y de sus familiares, cosa que enormemente va a ayudar al profesional sanitario, ¿verdad? Pueden ayudar también acompañando a los profesionales, ayudándoles a ventilar sus emociones y a facilitar ese autocuidado, a que inicien esas conductas que hemos comentado en esta presentación. Ha habido algún estudio que ha señalado cómo los profesionales sanitarios a veces tienen reticencias, ¿no?, iniciales a que se incorpore un psicólogo en estos espacios, porque lo que se pedía, sobre todo en los momentos más agudos de la crisis, eran más equipos de protección, ¿no?, y más descanso. No obstante, incluso en esos estudios, lo que se destaca es que cuando las intervenciones psicológicas se incorporaban una vez que se aseguraban esas necesidades básicas de descanso, sobre todo de que los profesionales pudieran dormir, y pudieran incluso tener una buena alimentación saludable dentro de lo que es la organización sanitaria, la incorporación de los psicólogos sumaba, ¿vale? Sobre todo sumaba cuando se incorporaba dentro de su rutina normal y cuando se hacía desde una aproximación de intervención breve, ¿vale? No obstante, pues también los psicólogos pueden organizar esos talleres y a veces acompañar, ser mediadores en esos espacios grupales que he comentado que serían interesantes llevar a cabo. Como no, también observar cuando a veces pues sea necesario recomendar a algún profesional que acuda a otro servicio más especializado. Al final necesitamos, ¿vale?, garantizar esta salud mental en todos los profesionales, porque es un recurso, ¿vale? Y es un recurso más que no hay que restarle valor. Sí, los EPIs son muy importantes, pero si la salud mental de los profesionales no es buena, pues también carecemos de ese recurso, ¿vale? Y entonces no vamos a afrontar igual esta crisis. Bueno, ya voy terminando. Entonces, en definitiva, el autocuidado implica esto, ¿no? El ponernos la máscara de oxígeno primero, porque si no es difícil, si nos quedamos sin ese oxígeno, es difícil que podamos ofrecer herramientas de oxígeno a otras personas. No obstante, a mí me gustaría también mencionar brevemente algo que escuché al catedrático en filosofía Francesc Torralba de la Universidad Ramon Llull hace unos días en un seminario. Él hablaba del transcuidado, ¿no? Y tenía una perspectiva tripartita de lo que es el autocuidado. Hablaba de el autocuidado, que es lo que hemos estado hablando hoy, el heterocuidado, la importancia que tiene el ayudar al compañero, ¿no?, y que el compañero nos ayuda a nosotros, pero también qué importante es el transcuidado, el que todos los días intentemos en nuestro entorno generar un ecosistema, un lugar de trabajo emocionalmente cálido y seguro a nivel emocional. Bueno, muchas gracias y por favor cuídense. Mientras llegan preguntas, puesto que hay un pequeño desfase entre el directo y la conexión, como 1 minuto y medio así, yo les voy a trasladar una pregunta que me sugiere las presentaciones que han hecho ambos, y es: dentro de este ámbito de los cuidados en el profesional sanitario hay mucho mito socialmente sobre qué debe y qué no debe hacer un sanitario. Por ejemplo, ¿puede utilizar el humor o es contraproducente? ¿Puede desconectar o es mejor que esté conectado? En una profesión que además son muy vocacionales y yo sé que muchos de ellos doblaban turnos constantemente durante la pandemia, tenían poco autocuidado, que era comprensible en una situación de emergencia, ¿no? En este sentido, ¿qué mitos existen socialmente que creéis que están muy arraigados en este sector sobre qué es un cuidado adecuado y qué no lo es, y cuáles no se ajustan a la realidad psicológica? Bueno, yo creo que la realidad psicológica no se puede separar de la realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo,
en un primer momento, el humor se ha usado siempre como una vía de escape, ¿no? Y todos sabemos que en el entorno sanitario, donde la tensión emocional muchas veces es muy alta, se usa el humor como manera de soltar esa presión, esa olla a presión para que si no explota. El cómo se use el humor, el cuándo y de qué manera, quizás es lo que le da, lo que le pone el perfil y lo limita, ¿no? Durante la primera hora de la pandemia hemos visto imágenes de enfermeros bailando o de música fuerte en no sé qué sitio, en fin. Y después, cuando esa situación se ha cronificado, cuando el número de muertos no paraba de crecer, cuando la situación de los profesionales sanitarios cada vez era peor y tenían que seguir trabajando, empezaron a oírse voces dentro de los propios sanitarios de autocrítica, de vamos a dejarnos de bailecitos y vamos a protestar por otras cosas o vamos a solicitar otras cosas. ¿Eso quiere decir que no hay que usar el humor? Pues no, pero sí que tenemos que tener la suficiente competencia emocional, inteligencia emocional para adaptar esa herramienta al contexto, a la situación, a si es algo que estamos en un grupo o están las cámaras de televisión y el que le llega esa imagen no la va a comprender y no la va a poner en su contexto. Yo creo que no se trata de si sí o si no, sino principalmente de cómo y cuándo. Y por ejemplo, Luis Manuel, hablabas del distanciamiento, de tratar de recuperarte. ¿Cómo funciona? Quiero decir, ¿es positivo que estén enganchados pensando cómo voy a procesar esto o es recomendable que rompan y pongan una barrera en ocasiones para que se puedan recuperar? Bueno, en el tema... El micro. Perdón, está conectado. En el tema de lo que es esa desconexión del trabajo, ¿no?, en aras a balancear la vida personal y profesional, bueno, ahí lo que se ha visto es que hay preferencias, ¿no?, preferencias de segmentación. Hay gente pues que prefiere salir del trabajo y cortar y dejar todos los asuntos del trabajo en el mismo y entonces involucrarse en su vida personal, y al revés. Hay gente que es integradora, ¿no?, y que está trabajando y le gusta recibir mensajes de su familia o atiende demandas que le llegan de este contexto, y cuando están ya con su familia pues también están pues cómo está el paciente del boss tal, cómo está, ha evolucionado, cuál es el resultado de tal. Entonces, bueno, eso es un poco también un tema de preferencias, ¿no?, y de cómo la persona sabe gestionar esos límites. Lo que sí que es cierto es que en algún momento se tiene que producir esa desconexión, esa reducción de la activación psicofisiológica y experimentar esas emociones positivas. Luego ya el estilo también puede ser muy personal y lo que funciona a una persona no tiene por qué funcionar a otra. Vale. Había una pregunta que ya habían realizado y va a colación con un par de cosas que habéis mencionado, y es el discurso en ocasiones perverso que reciben los sanitarios, como que tienen que cuidarse, como poner solo el foco sobre ellos, pero ambos lo habéis mencionado, que una cuestión fundamental son los recursos en el entorno laboral. Hace poco salía esta polémica del nuevo hospital de la pandemia, que lo iban a poner en marcha sin profesionales, sin contratar nuevos profesionales. Es decir, es como que el profesional es un chicle del cual puedes tirar, puedes soportar casi cualquier cosa y con alguna estrategia personal puedes seguir más o menos funcionando. Preguntan sobre esta cuestión. ¿Cómo afecta la inseguridad laboral, las condiciones laborales al respecto? Mira, yo creo que hay algo que está claro, y es que todo ser humano tiene un punto de ruptura. Es decir, y el sistema sanitario también tiene un punto de ruptura. Es decir, la flexibilidad, si estiramos una goma, ¿a quién no le ha pasado? Estirando una goma, ¿qué pasa cuando pasas ese punto de ruptura? Se rompe y hace daño. El sistema tiene un punto de ruptura y las personas, sobre todo, tienen un punto de ruptura. Es decir, que ahí va a haber mucha variable individual, por supuesto, pero estoy totalmente de acuerdo. No podemos seguir estirando. Y tomar medidas macro sin tener en cuenta lo micro
es bastante incongruente. Y al final, quien más paga las consecuencias en ese caso son los profesionales, pero esto es un círculo. Si al final estamos todos ligados, es decir, la organización sanitaria funciona porque tenemos unos profesionales que funcionan, y si los profesionales sanitarios no están bien, no va a funcionar un maravilloso hospital. Es que la gente es la que lleva a cabo el trabajo dentro de ese hospital. Ya puede tener la tecnología más maravillosa dentro, que esa tecnología la tienen que manejar seres humanos. Y el paciente será el que también acabe pagando un poco esas circunstancias si no se cuida al profesional. Sí, yo también he percibido, ¿no?, en la literatura, incluso pues de reconocidos expertos como Maslach, de que, o sea, que apuntan que o se hace algo ya a nivel organizacional o esto no se va a mantener mucho tiempo. Es decir, pues es interesante seguir estudiando factores individuales, estrategias de afrontamiento, autocuidado, pero si no nos lo tomamos ya en serio, si no hacemos por reducir la exposición que tienen los profesionales a esos factores, pues los niveles de desgaste van a seguir incrementando y como he dicho, es que estoy completamente de acuerdo con ese comentario, con esa visión, porque el alcance que tienen las intervenciones cuando se trabaja solo con un trabajador pues es muy limitado. Nosotros, cuando realizamos intervenciones en hospitales, incluso al principio tenemos esta barrera con los mismos, ¿no?, ¿verdad?, porque venimos a trabajar la resiliencia, ¿no?, y algunos nos dicen, venís a enseñarnos a cómo trabajar en contextos más tóxicos, ¿no? Y claro, eso te lo dicen en la primera sesión y no les falta razón, ¿no? Entonces, bueno, pues también les queremos hacer ver que esto es complementario, ¿no?, que en la medida en la que podamos hacer algo es lo que nosotros podemos hacer y es una herramienta más, pero por supuesto validamos esa emoción de hartazgo que hay en los profesionales y la compartimos. Vale, voy a ver más preguntas. Aquí hay una pregunta que es realmente compleja y es, me gustaría saber cómo es posible para un profesional sanitario conseguir que no le afecte el sufrimiento de los pacientes sin caer en la despersonalización, es decir, cómo implicarme emocionalmente sin que lo que hablábamos me rompa yo. Ese equilibrio, ¿cómo se puede manejar? ¿Quieres contestar tú? Yo siempre digo que tenemos que convertirnos en guitarras, me explico. En una guitarra hay una caja de música, el aire tiene que entrar. Si aquello lo llenáramos de algodón, por mucho que diéramos a las cuerdas no sonaría. Tiene que entrar, tenemos que percibir el dolor ajeno, tenemos que percibir las situaciones, el estado emocional del otro, pero nuestro objetivo es hacer música, nuestro objetivo es ayudar, nuestro objetivo es hacer una devolución que al otro mejore su estado, ya sea con el trabajo de un psicólogo, el trabajo de un médico, el trabajo de una enfermera. Y ese acto tiene que partir de eso que has sentido, que te resuena, pero que sirve para ponerlo en acción, no para quedártelo tú. Evidentemente esto hay que aprenderlo y esto hay que entrenarlo y hay que ayudar a la gente a entrenar su regulación emocional para poder hacer esto. Pero el concepto de empatía nos ha llevado a un estado de confusión en el cual nos quedamos con eso, percibir el estado del otro, ponerse en los zapatos del otro. El concepto de compasión bien entendido, no como pena, sino implica ese siguiente acto. Tenemos que ser capaces de percibir, tenemos que ser capaces de que nos resuene, pero tenemos que convertirlo en acción. Y ese tercer acto, esa conducta, es lo que conseguirá que además nos devuelva un estado de satisfacción. Y por lo tanto también mejore nuestro equilibrio emocional en ese sentido. Hay que entrenarlo, hay que practicarlo y hay que aprender regulación emocional, pero se puede.
Sí, muy buena esa metáfora, ¿no?, de la guitarra. Y qué pregunta más interesante, ¿no?, la que nos hace esta persona, porque es muy difícil, efectivamente. Yo incluso cuando estaba preparando la presentación, en esto que comentaba Rothschild, ¿no?, de regular la empatía, regular el compromiso empático, que tiene que ver mucho con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo uno puede regular el cómo se pone los zapatos de otra persona, ¿no? Y bueno, yo creo que a mí me ha gustado siempre imaginármelo como un péndulo, ¿no? Como si yo cuando estoy con el profesional o con la persona con la que estoy trabajando, es acercarme, ¿no?, a sus necesidades, acercarme al trabajo que hago terapéutico con él, pero luego saber volver, ¿no?, al equilibrio y saber volver a conectar con mi vida personal también y con mis necesidades. Entonces es como un baile, ¿no?, y el péndulo, pues me acerco a la persona, pero luego tengo que saber volver otra vez al estado inicial. Y creo que tiene que ver también mucho con eso que comentaba en la presentación, de la autoconsciencia, ¿no?, de saber las necesidades de la persona que tengo delante, del entorno en el que estoy, pero también de no perder de vista mis necesidades y dónde están los límites entre las dos esferas. Muchas gracias. Otra de las preguntas que plantean es un tema clásico y es que todo reside principalmente en la vocacionalidad del profesional sanitario. Eso es un arma de doble filo, sin duda. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Puedes repetir, Alfredo? La vocacionalidad, que todos residen si tienen o no vocación, aunque yo ahí sí que he visto últimamente ciertas señales de alarma que no había visto antes, es decir, profesionales que deciden dejar de trabajar en ese sector porque no pueden más, porque han llegado, como decía Macarena, a romperse y deciden que prefieren iniciar otra vida después de lo que implica en cuanto a formación, dedicación en este ámbito. ¿Cómo veis el tema de la vocación al respecto? Yo creo que aunque hay un porcentaje muy grande de vocación de servicio, eso no significa que haya que eso sea un traje ignífugo. No creo siquiera que muchos de esos profesionales que quieren abandonar o que directamente abandonan la profesión, estamos viendo en estos momentos abandonos de la profesión y los estudios, bueno, hemos puesto alguno en mi presentación y se sabe, hay muchos estudios al respecto de la intención de abandono, pero en estos casos estamos viendo abandonos efectivos. Yo jamás diría que esos profesionales no tienen vocación. Es decir, lo que pasa es que no han podido más, ¿no? Y de hecho, una variable que preocupa, el otro día una enfermera me decía, estoy muy asustada por si no me doy cuenta cuando no pueda más. A mí eso me parece un ejercicio de responsabilidad profesional máximo, y eso no significa que no esté al borde de la ruptura. Es decir, yo creo que tenemos que separar la vocación como una motivación intrínseca, personal, del individuo, con lo que después viene extrínsecamente. Sabemos que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, en psicología eso está más que estudiado, son absolutamente complementarias, pero solo de la intrínseca no podemos vivir. Por mucha vocación que haya en los profesionales sanitarios, si no se les permite poner en práctica esa profesión que han querido, se queman. La vocación no es un traje ignífugo, ¿no? Y yo creo que de hecho hay estudios que dicen que incluso los profesionales más implicados son aquellos que antes se queman. Yo me resisto un poco a creer esto, ¿no? Pero es verdad que no podemos hacerlo sinónimo de algo que protege indefinidamente. La motivación intrínseca tiene que ir acompañada de la extrínseca y si no la gente dejará sus trabajos. Sí, pues me sumo comparto completamente la opinión de Macarena. Fíjate, a mí lo que me ha llamado la atención, ¿no?, en
en este periodo es ver cómo en la primera ola pues se escuchaba mucho de mayor quiero ser médico, ¿no? De mayor quiero ser enfermero, enfermera. Y cómo cuando no todos salíamos a aplaudir a los balcones, pues se incrementó este valor social, ¿no? De la profesión sanitaria, y ahora lo escucho bastante menos, ¿no? Ahora yo creo que se ha visto que efectivamente trabajar en este contexto pues es muy duro, siempre lo ha sido, ¿no? Pero especialmente en este tiempo, y ahora ha quedado más patente la falta de apoyo y de reconocimiento institucional que tienen en ocasiones estos profesionales, ¿no? Cuando hablo, sí, hay reconocimiento institucional, pues qué labor están haciendo, fantástica, son unos héroes, ¿no? Gracias a ellos todo esto está tirando para adelante, pero la falta de ese reconocimiento en medidas concretas, en dotación de recursos y mejora de sus condiciones laborales, pues yo creo que hace también que la gente joven mire esta profesión como una profesión donde corren bastante riesgo de que su salud y su bienestar esté perjudicada. Enlazando con lo que planteáis, otra de las preguntas es ¿cómo creéis que puede estar afectando al estado anímico del personal sanitario el hecho de cómo está la ciudadanía respondiendo o no a las demandas que se les hace? Es decir, ellos están dando todo y sin embargo en ocasiones pues las medidas no se están tomando de igual manera o con igual seriedad por parte de la ciudadanía. Pues mira, yo he participado en un proyecto en el cual hemos hecho grupos de soporte con profesionales sanitarios durante la pandemia, y una de las emociones que salía en esos grupos de soporte era la rabia. Y la rabia se enfocaba a estas situaciones, ¿no? El sentido de no comprender, salgo agotada, 8 horas en un box, con el traje del equipo de protección, sudando como un pollo, con miedo absoluto a contagiar a mi propia familia o separado de mi familia para no contagiarles, en unas condiciones tremendas de trabajo, y me encuentro al que pasa corriendo por mi lado y me pega un empujón y va sin mascarilla, o me encuentro a la gente en un parque sentada haciendo un botellón, o me encuentro incluso gente que está haciendo cosas que son legales, ¿no? Como estar sentado en una terraza sin mascarilla, y les produce un conflicto interno muy importante, una percepción de injusticia. Y esa percepción de injusticia lleva a la rabia y a la ira, ¿no? Esta es una emoción que hay que ayudar a manejar porque está presente. Dicho por ellos, no es mi opinión, es la de ellos. Sí, hace un par de semanas aparecía también, ¿no?, en la sección de historias de un diario nacional, relatos, ¿no?, narraciones de los profesionales que están en primera línea, y justo pues una jefa de neumología de aquí de la comunidad expresaba esto en estos términos, ¿no? Estamos agotados y enfadados con los pacientes, ¿no? Y cuando uno accedía a la noticia, pues se veía como muchos, incluso llegaba un momento en el que se planteaban si merecía la pena dedicarse a todo esto, con todo el esfuerzo que están haciendo, con el agotamiento que están experimentando, y luego efectivamente ver cómo la gente no se toma tan en serio las medidas. Al ver esos tres elementos, ¿no?, pensé en el desgaste, ¿no? Justo esos sentimientos de falta de ajuste, de realización, ¿verdad?, de cinismo también. Y yo creo que aquí, fíjate, yo que trabajo desde el enfoque de la aceptación y el compromiso, creo que es muy importante en ese sentido trabajar la flexibilidad psicológica también. Fíjate, esta experiencia es algo que ya ocurría anteriormente, ¿no? Cuando un profesional sanitario le dice a un paciente, usted tiene que seguir estas medidas para ponerse bueno, y llega a consulta y ve que no ha hecho nada prácticamente, ¿verdad? O cuántos no hemos tenido esa experiencia, ¿verdad?, de recomendar una serie de pautas. Lo que pasa es que esto, claro, ha sido un boom, ha sido una explosión, es muy grande, y además es muy visible la falta de adherencia a ese tratamiento, ¿no?, a esas medidas que se ponen para mejorar todos. Entonces yo creo que hay que practicar un poco el seguir caminando hacia lo que para nosotros es importante,
hacer mi trabajo bien si es para mí importante, cuidarme yo si para mí es importante, y hacerlo todo esto sabiendo, a pesar de, ¿no? De encontrarme esto, porque si no, creo que si nos involucramos mucho o prestamos excesiva atención a lo que hacen los otros, surge esta posibilidad de alimentar mucho también el enfado, la ira y la posibilidad de aparición del desgaste. Bueno, estoy intentando hacer resúmenes de las preguntas, que hay varias, y una de ellas engloba parcialmente otra, y es hasta qué punto la presencia de la meditación puede facilitar la autogestión de las emociones, y relacionada con esta es si en estos momentos tan tensos sería recomendable que los sanitarios recibieran terapia individual. Que un poco lo hemos hablado previamente, pero... Yo creo que la meditación siempre ayuda. Creo que no hay que elegir. Creo que en muchos hospitales, por ejemplo, se han hecho programas de mindfulness, de ratos de meditación, etcétera. Otra cosa es que el profesional pueda dejar su servicio, subir a la planta no sé cuántos, hacer ese rato. A lo mejor determinados rangos profesionales pueden hacerlo, pero otros a lo mejor no. En cualquier caso, por supuesto que va a ayudar. Pero yo no daría nunca solo esa opción. Es decir, eso nos va a ayudar a regular las emociones. Pero primero, en cualquier proceso de regulación emocional, sigamos el modelo teórico de regulación emocional que sigamos, antes de llegar al paso de la regulación emocional tenemos que identificar las circunstancias, tenemos que etiquetar esas emociones, tenemos que aceptarlas, como decía Luis Manuel. O sea, hay varios pasos antes de llegar a ese proceso de técnica de regulación emocional. Entonces, yo lo que no daría sería dar solo esa opción. Me parece fantástica y me parece súper válida, y que enlaza exactamente, seguro que él puede profundizar más en esto, con muchos de los temas que él ha comentado. Y había una segunda parte en la pregunta, que era que si necesitan terapia individual. No todos. Yo creo que tenemos que tener claro que muchas de las reacciones que está ocurriendo en nuestros profesionales sanitarios son, como solemos decir en el ámbito más de intervención en crisis, reacciones normales a una situación extraordinaria, y requieren un proceso de adaptación. Y cualquier persona, o sea, era francamente habitual en los profesionales en la primera fase de la pandemia las pesadillas, por ejemplo. ¿Quiere decir eso que todos tienen un estrés postraumático? No. Quiere decir que están intentando digerir esas situaciones, asimilar e integrar en su vida. Lo que sí se puede hacer es dar soporte emocional para ayudar y acompañar en ese proceso. Y después, y además hacer una prevención secundaria y una detección temprana de personas que sí que estén en un estado de problemas de salud mental. Y en esos casos, cuando ya hay una alteración importante, entonces hay que derivarlos a una intervención especializada, por supuesto que sí, pero no van a ser todos, claro. Sí, pues igual en la misma línea, efectivamente, yo sería más partidario de en este momento hacer intervenciones breves, como he comentado en la exposición, y de incorporarlas en la rutina diaria de estas personas, hacerlas también en su horario de trabajo. Y yo creo que los psicólogos y psicólogas tenemos que estar allí acompañando, facilitando todos estos procesos, ¿no? Terapia individual, pues como ha comentado Macarena, si es necesario en casos puntuales, porque ya se vea que la persona ha agotado sus propios recursos individuales para salir adelante, para afrontar esa situación, incluso ha agotado los recursos sociales que tiene alrededor, de sus amigos, su familia y tal, y no puede afrontarlo, pues sí, ¿por qué no? Como siempre hemos hecho, pues derivaríamos. Pero creo que el enfoque ahora es más grupal y intervención breve y de acompañamiento. Y en cuanto a la meditación, pues sí, hay estudios que reflejan efectivamente la eficacia que tiene este tipo de intervenciones. Ahora estamos escuchando mucho
el valor que tiene mindfulness. El año pasado salió un metaanálisis en la revista de Psicología Positiva, ¿no?, que hablaba del beneficio que tenía las intervenciones de mindfulness en el lugar de trabajo. Y bueno, en este sentido, pues en la medida en la que el lugar del trabajo y la organización lo permita y el tiempo sea posible, ¿por qué no? Pero insisto, apuntaría más hacia el desarrollo de habilidades de estar en el presente y de regular esas emociones más, como se dice en la práctica de mindfulness, más informales, ¿no? Pues el estar llevando constantemente nuestra atención al momento presente, ser conscientes en todo momento de nuestra respiración y enseñar con pequeñas herramientas eso al profesional, más que la práctica formal de estar meditando, de hacer sesiones, por ejemplo un body scan, etcétera, que puede ocupar más tiempo que ahora mismo no tienen los profesionales. Otra de las cuestiones que se plantea es si lo que antes hablábamos del abandono se debe a que han tenido que tomar ciertas decisiones que eran demasiado para ellos, como por ejemplo, imagino que se refiere a cuando hacían el triaje, qué gente iba a UCI, qué gente no iba, y eso determinaba qué gente se podría o no recuperar. Si creéis que ese abandono se debe a ese factor o puede deberse a un cúmulo de varios. Bueno, yo creo que también aquí hay un punto de desconocimiento. El otro día oía hablar a una médico desde la perspectiva de la bioética en este sentido. Un desconocimiento en el sentido de que las unidades de cuidados intensivos hacen triaje todos los días, siempre, con COVID o sin COVID, porque entrar en una unidad de cuidados intensivos es una situación muy especial y muy invasiva y con técnicas muy agresivas. Y no todo el mundo se beneficia de esa intervención. Y a veces hay otros tratamientos alternativos en los cuales la persona se va a ver mucho más beneficiada, y eso va a depender no solo de la edad, como hemos estado oyendo, sino también del proceso de enfermedad que le ha llevado allí, de las complicaciones que pueda tener ese tipo, por ejemplo, una ventilación mecánica. Es decir, se analiza cada caso individualmente. Es muy importante, y lo ha mencionado Luis Manuel, que en ese caso no se tomen las decisiones solo, sino que se tomen en equipo. Y eso normalmente como se hace en las UCIs. Es decir, que esto no ha pasado ahora y antes no pasaba nunca. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido es que no solo para los momentos de triaje, sino en general, se han acabado las camas de UCI. Ayer o antes de ayer oía que en Madrid estamos a un 40% y yo, pues claro, te ríes porque las UCIs están llenas. Donde quedan camas es en urgencias ginecológicas, que han puesto camas de UCI, en el gimnasio, que han convertido en una UCI, en la REA, que han convertido en una UCI. O sea, las UCI se han duplicado, quintuplicado, y ahí es donde todavía hay camas, pero las UCI ya están llenas. Entonces, ese es un poco, se ha incrementado esa condición del triaje, pero aquí también hay un poco de desconocimiento en ese sentido de cómo funciona una UCI, y quizás no se ha sabido transmitir también, lógicamente, ¿no? Claro que les afecta en cualquier caso. Y en la primera ola de la pandemia hay declaraciones escritas en la prensa, en libros que se han publicado, de profesionales que lo han vivido así y que decían, por favor, que abran otros hospitales, que podamos derivar personas a otros hospitales, porque en el nuestro no da más de sí. Y ese es un sentimiento de impotencia enorme que sí que han tenido que vivir. Sí. Una pregunta que yo creo que podría también contestar Luis Manuel es interesante. A mí antes se me venía a la cabeza, y era que en estas circunstancias, ¿cómo podemos potenciar el autocuidado social con las restricciones que tenemos desde un punto de vista del COVID? Claro, como gran parte del autocuidado tiene que ver con factores de interacción social, de ventilar emociones, pero ¿cómo se puede hacer y si está limitado? Claro, porque desde un punto de vista personal no es lo mismo estar en un lugar, poder tocarse, que estar online, por ejemplo.
Claro. Bueno, efectivamente, todas las medidas más importantes ahora que se han articulado están basadas en el distanciamiento social, ¿no? Es decir, aléjate de los demás para cuidarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo es compatible esto? Pues efectivamente, hablamos de una socialización, ¿no?, a través de las redes sociales. Y ahí, bueno, pues quizá nos tengamos que acostumbrar durante este periodo a mejorar esas tecnologías para acercarnos más a la gente y superar las barreras que tenemos hacia las mismas, pero seguir conectados. Se propone incluso ese término, ¿no?, de socialización a distancia, más que ese contacto social que ha favorecido el distanciamiento social. Yo creo que es importante seguir conectados, hacer un esfuerzo por estar presente en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestros familiares, y pues en ese sentido, pues ahora se ha visto, ¿no?, como a muchas instituciones se las está inquiriendo para que hagan una inversión suficiente e importante en tecnologías para que faciliten esa interacción entre las personas, ¿no? Hablamos también del teletrabajo, por ejemplo, en las organizaciones es fundamental, ¿no?, que los líderes y los supervisores no se olviden de esta parte tan importante de que los equipos sigan conectados y no solo hacer reuniones para alcanzar un objetivo laboral, sino incluso hacer espacios a través de las redes sociales donde sea un ¿qué tal estás? O ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis esta situación? Y potenciar esta interacción. Es fundamental y no lo podemos descuidar. El apoyo social sabemos que es uno de los recursos más importantes para la salud mental de la gente. Bueno, hay ciertas preguntas que yo creo que en cierta medida han estado tratadas, como si no sería más sensato intentar concienciar a los que tienen mando a nivel de condiciones laborales. Sí, sería ideal, pero en ocasiones no se puede intervenir a ese nivel. Hay quien pregunta por el miedo, de si realmente puede tener un impacto. Es otra de las emociones que seguramente tengan presente los sanitarios, el miedo a contagiarse o el miedo a contagiar a otros, como a su familia, si eso tiene un impacto directo, ¿no? Sí, y hay que, en esos grupos de soporte, por ejemplo, se trabajaba el miedo como un compañero de trabajo, ¿no? La única manera de... El miedo no hay que evitarlo, no viene solo, no se trata de evitar el miedo, y las personas valientes, por usar el concepto contrario, no son aquellas que no tienen miedo, son aquellas que lo manejan, y se trata de gestionar el miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo de entrar en un box donde sabes que la persona que está en un grado de infección muy alto, que la técnica que tú vas a usar favorece los aerosoles y favorece que el virus esté presente, y tienes a tu niño en casa pequeñito o a tus padres mayores? ¿Cómo no se va a tener miedo? Si es que lo normal, y de eso se trata, para poder regular esa emoción hay que comprenderla, hay que normalizarla y entonces poder manejarla y trabajar con el miedo de compañero, probablemente. Esto va en relación a lo que comentabais antes. La visión social de que son superhéroes es absolutamente contraproducente, puesto que invalida determinadas emociones que son naturales y normales en esas situaciones, claro. Eso es. Hay una pregunta muy compleja que tiene que ver con ¿por qué creéis que los sanitarios puedan rechazar la inclusión de los psicólogos para ayudarlos a intervenir? Por si puede ser un cambio de rol de cuidador a paciente. Yo creo que esto es algo también más institucional. De hecho, creo que el proyecto en el que Macarena participa generó también cierta polémica, incluso no tanto en el ámbito sanitario, sino en el nuestro, en el psicológico, de un PIR que decía que no debía estar un sanitario, etcétera. ¿Cómo veis esta polémica, puesto que al final afecta directamente a la posibilidad de dar cuidado y dar atención a los profesionales? Lo has dicho muy bien. Yo creo que son dos mundos. Los profesionales sanitarios nos lo estaban pidiendo. Nosotros
acudimos a una llamada. El proyecto en el que yo participo está en contacto continuo con las unidades de cuidados intensivos de toda España. Y lo estaban pidiendo a gritos, ¿no? Se buscó el momento adecuado, como muy bien explicaba Luis Manuel, no podía ser al inicio porque hay unas necesidades básicas que hay que cubrir, pero tenía que ser enseguida para ayudar y acompañar en ese proceso de regulación emocional, ¿no? Los profesionales sanitarios, algunos pueden tener, yo creo que ahí además parte tenemos culpa a los psicólogos, que no hemos sabido difundir qué es nuestra profesión, ¿no? Y no hemos sabido difundirla desde el punto de vista más científico y académico, y se confunde mucho con cuestiones científicas, o se confunde mucho con cuestiones médicas, y claro, ni una cosa ni la otra. Somos lo que somos y nuestra profesión tiene un marco científico y académico determinado, y quizás somos los primeros culpables, que no lo hemos sabido difundir adecuadamente. Las resistencias muchas veces vienen por miedo, por desconocimiento, como ya he dicho, y también por miedo. Esto lo han verbalizado. Es que a mí me da miedo ir al grupo porque como empiece no voy a saber parar. Esa foto que he puesto de ese corazón totalmente protegido y metálico, ¿no? Estoy aquí dentro de mi armadura y me da muchísimo miedo abrirla por si acaso luego no puedo seguir trabajando, ¿no? Y claro, esa armadura lo que le está dando es una información a nuestro sistema nervioso de alerta, alerta, estás fatal. Lo que hay que hacer es regular todo eso y no dejarlo ahí bajo presión. Y tenemos que saber explicar esto, y tenemos que saber trabajar con esas resistencias y hacer una psicoeducación de qué hace un psicólogo, para qué sirve. Y bueno, tengo que decir que incluso personas que en un primer momento se mostraban un poco resistentes, luego han quedado encantadas con la intervención, ¿no? Porque han podido quitar esa armadura y trabajar de una manera más fluida y natural. Otra cosa es el conflicto que se ha generado. En nuestro sistema sanitario, la legislación hoy por hoy dice que el psicólogo especialista en psicología clínica es el que tiene que estar en el ámbito público. Y eso es así. Y desde el proyecto UCI llevamos, no ahora, sino desde el 2014, pidiendo que haya psicólogos en las UCIs. No que pasen por la UCI, que estén en el servicio de salud mental y hagan una interconsulta en la UCI. No, no pasar, estar que formen parte del equipo de medicina intensiva y que estén ahí en el equipo. Y esto no tiene nada que ver con eso. Esta intervención que hemos hecho es una intervención de psicología en crisis y emergencias para dar estos grupos de soporte de los que hablaba Luis Manuel. Y se han dado por psicólogos especialistas en crisis y emergencias. Algunos eran psicólogos sanitarios y otros eran psicólogos clínicos. Es que lo que queríamos es que fueran psicólogos expertos en emergencias, expertos de alto nivel. La selección la hicieron los colegios profesionales de Madrid, Barcelona y Castilla-La Mancha, y les pedimos un alto nivel de experiencia en ese sentido. En este momento salió una legislación en la cual incluso podían haberse incorporado estudiantes de último año de carreras sanitarias, personas jubiladas. Nosotros nos parecía horroroso pensar en un psicólogo recién licenciado y metiéndole en una UCI, porque entonces necesitábamos un psicólogo para el psicólogo, era absurdo, ¿no? Entonces hemos buscado personal con experiencia, con muchas tablas, con mucho conocimiento de psicología en crisis, y unos eran psicólogos sanitarios y otros eran psicólogos clínicos, porque en este momento, primero, la legislación lo permitía, y segundo, es que era lo que las personas necesitaban. Y yo creo que cualquier psicólogo, de la especialidad que sea PIR o no PIR, clínico sanitario, de emergencias o educacional, me da lo mismo. Lo que jamás debemos perder es el foco de que nuestra obligación es atender a la persona. Cuando perdemos el foco, estamos perdidos. Sí, pues yo he tenido una experiencia similar también. Cuando nos hemos acercado a los centros sanitarios y hemos hecho intervenciones psicosociales, la experiencia ha sido muy positiva por parte de los profesionales. O sea, nos han abierto las puertas, se han abierto a trabajar sus aspectos emocionales.
Y esto por parte de los profesionales médicos y las enfermeras no hemos tenido nunca ninguna reticencia en este sentido, más allá sí de dificultades personales, ¿no? De defensas, de bueno, ¿qué vais a trabajar ahí? No me fío, o no me gustaría abrirme, tengo miedo a abrirme delante de mis compañeros y que luego eso corra la voz, ¿no? O no se garantice esa confidencialidad. Más ese tipo de aspectos, pero no una reticencia a que los psicólogos no estemos ahí, ¿no? Todo lo contrario, a veces pues incluso nos llegan mensajes, ¿no? De ojalá estuvierais aquí más tiempo. Y simplemente una anécdota, ¿no? En la última intervención que proponíamos en un hospital madrileño, pues nosotros proponíamos una intervención de 8 semanas, ¿no? Para corresponderla con algunos de los programas que hay oficiales, por ejemplo, en el trabajo con mindfulness, y los profesionales nos decían, mira, es que 8 semanas, todas las semanas aquí no podemos estar, porque efectivamente hay una dinámica en la UCI, hay unas demandas, estás en la sesión y está sonando el busca, etcétera, ¿no? Entonces, son a veces los factores organizacionales los que impiden desarrollar intervenciones eficaces, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que negociamos, ¿no? Y hicimos ahí un esfuerzo por reducir esa intervención, lo dejamos en 3 sesiones, ¿no? Y cuando terminó la 3ª sesión, todos los profesionales decían, pero no os podéis quedar más tiempo aquí porque esto nos ha parecido insuficiente. Los niveles de satisfacción de la intervención fueron muy altos y, sin embargo, el único aspecto que nos criticaron, habiendo sido propuesto por ellos, era la escasa duración del taller. Entonces, bueno, en este sentido, pues como digo, creo que nuestra inclusión en el medio sanitario por parte de los profesionales sería sencilla. Otra cosa es la gestión que hay detrás, ¿verdad? Y el apoyo que se da institucional desde estos centros a la incorporación de ese profesional. Además, hay una cosa que favorece, y es que al ser algo externo, genera más tranquilidad, porque muchas veces te dicen, mira, yo es que no quiero subir a mi propio hospital a decir que estoy mal. Eso. Y entonces, bueno, eso la confidencialidad se facilita en ese sentido también. Bueno, yo creo que podemos ir ya dando por cerrada la sesión. Quiero agradecer tanto a Macarena como a Luis Manuel el haber venido aquí, desplazarse y hacer una intervención desde un punto de vista práctico algo extraña, puesto que cumpliendo con los requisitos sanitarios solo estamos los 3 en una aula grande hablando al vacío. Os hemos sentido a través de vuestras preguntas y agradecemos mucho vuestra participación y mucho ánimo a todos para lo que queda por venir, y os esperamos en las siguientes sesiones y espero que sigáis siguiendo online y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a todos.